Similar al amplificador de emisor común, el amplificador colector y base común son amplificadores que utilizan un BJT, con la diferencia de que en el amplificador colector común obtenemos una ganancia únicamente de corriente y el voltaje se mantiene igual, mientras que en el base común se vuelve todo lo contrario, ya que obtenemos mayor voltaje y una menor corriente de entrada a la que estamos enviando. Para esta situación nos encontramos utilizando dos circuitos diferentes, uno en configuración colector común y otro en configuración base común. En el colector común utilizamos únicamente una fuente de entrada a diferencia del emisor común. En este caso utilizamos una señal de entrada que nos permitía amplificar la corriente que estaba llegando, mientras que el voltaje debía mantenerse más o menos estable o similar, esto debido a su configuración en colector común. Por otro lado, en el base común necesitamos utilizar en cambio una fuente conectada al emisor, de modo que obtendríamos una ganancia de voltaje, mientras que la corriente se hubiese mantenido estable en la salida. Las configuraciones en estos circuitos nos permitieron obtener un resultado que nos permitió medir tanto en valores DC como en valores AC. En el apartado DC medimos lo que es el voltaje colector emisor de los transistores, la corriente de colector que estaba pasando por los transistores y la potencia disipada que tiene el transistor. Colector emisor, el transistor está polarizado correctamente emergente y permitiendo la operación. La relación de corriente B con la corriente C son consistentes con este tipo de transistores. Medición de la C. La ganancia cercana a la unidad característico de un colector común. Brinda alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. La señal de salida sigue fielmente la señal de entrada con una leve pérdida debido a la caída de voltaje. El análisis de configuración base común. Mediciones en DC. Para el voltaje de colector emisor, el transistor opera en la relatividad. La relación de beta muestra alta corriente de colector, lo cual nos indica eficiencia en la señal de transferencia. Las mediciones de una C. La ganancia es mayor a la unidad, lo que indica que el circuito amplifica la señal de entrada. En esta configuración, el transistor proporciona una alta ganancia de voltaje con baja impedancia de entrada. Se observa una ampliación efectiva de la señal de entrada, lo cual es útil en aplicaciones donde se necesita amplificación de voltaje sin retroalimentación degenerativa. Para el cuestionario tenemos los datos de la práctica del amplificador en configuración de colector común, en DC y en AC, y luego en base común, en DC y AC. Las gráficas de colector común y de base común. Luego para la tabla comparativa tenemos de emisor común las ventajas que tiene alta ganancia de voltaje, buena relación de entrada y salida, desventaja, impedancia de entrada media y distorsión en saturación o corte. En colector común la ventaja es que tiene alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, buena fidelidad. La desventaja es que la ganancia de voltaje es cercana a 1. En base común la ventaja es que tiene alta ganancia de voltaje y operación en alta frecuencia. La desventaja es que tiene baja impedancia de entrada y difícil acoplamiento en aplicaciones estándar. Conclusiones: cada configuración tiene ventajas y aplicaciones específicas según los requerimientos del circuito. El colector común es ideal para las etapas de adaptación de impedancia gracias a su alta fidelidad. Recomendaciones: elegir la configuración adecuada según la necesidad del circuito. Asegurarse de que el transistor se mantenga en presión activa para evitar distorsiones. Gracias. Como conclusiones, en la práctica número 10 logramos comprender el funcionamiento de dos configuraciones de amplificación con el BJT, que son el colector común y el base común. En el caso del colector común tenemos que no existe una ganancia de voltaje en la señal de salida. Lo que existe en este circuito es una ganancia de corriente bastante grande. Para el base común tenemos que aquí sí existe una ganancia de voltaje, y otra consideración es que en estos dos circuitos no existe desfasamiento de 180 grados como sí sucede en el emisor común. En el base común sí existe una ganancia de voltaje, y en nuestro caso nuevamente tuvimos que bajar un poco en la señal de entrada ya que habían recortes en el voltaje de salida, aunque la amplificación sí se daba.